Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida a las palabras clave, donde que tiene un subtítulo que es la lectura como creación. En este espacio vamos a reivindicar dos aspectos de la lectura. Por un lado, la lectura como creación, que es una concepción sartreana, o sea, de Jean-Paul Sartre, y la lectura como placer, que obviamente tampoco es original, se la tomamos a Jorge Luis Borges. En este espacio, que vamos a tratar de que sea dinámico y lo menos aburrido posible, vamos a hablar de narrativa, pero también de poesía y también del teatro leído. Aunque si bien sabemos que la concreción del teatro es sobre un escenario, es muy interesante el teatro leído. De hecho, bueno, leer las obras de Shakespeare no le va a hacer mal a nadie, va a aprender mucho de la condición humana de la literatura y va a aprender mucho de la poesía también, si bien Shakespeare escribió fundamentalmente, más allá de sus sonetos, obras de teatro. En este capítulo 1 de las palabras clave vamos a hablar de una autora norteamericana que se llama, o se llamó, Vera Caspary. Vera Caspary había nacido en 1899 y murió en 1987. Ella se vio impulsada al mundo laboral por la muerte del padre, entonces con la madre tuvieron que mantener el hogar. Ella realizó un montón de actividades laborales, inclusive hasta dio clases de danza por correspondencia y luego de un tiempo consiguió destacarse como escritora, consiguió publicar y demás. Llegó a ser, obviamente, narradora, pero también autora de guiones cinematográficos. En castellano tiene poca obra traducida y quizás las más conocidas se deben a la elección de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que en la colección El Séptimo Círculo, allá por los años 50, principios de los 60, eligieron una colección de novelas policiales y entre ellas incluyeron al menos dos obras de Vera Caspary. Una es Laura y la otra es El marido, o sea, The Husband, el marido. Vera Caspary tuvo una vida laboral bastante extensa y como consecuencia de esta actividad laboral también adquirió una conciencia social crítica, por eso, como consecuencia de la depresión que siguió a la crisis del 30, se afilió al Partido Comunista, viajó a la Unión Soviética y más tarde esta actividad militante causó que ella fuera incluida en las listas negras del macartismo, debidas al senador Joe o Joseph McCarthy, que fue esa caza de brujas, esa persecución de aquellos que se acusaba de comunistas y traidores de los intereses de Estados Unidos a finales de la década del 40, principios de la década del 50. Su primera novela es Laura, que tiene dos ediciones. La primera edición en el 42, después tuvo éxito, fue una reedición en 1943. Y en 1944 fue una película. Una película dirigida por uno de los más destacados directores en esa época, que era Otto Preminger, ¿sí? Y protagonizadas por luminarias de esa época como Gene Tierney o Dan Andrews. Y con un joven Vincent Price, que después se va a hacer mucho más famoso cuando se dedique al género de terror, digamos, entre comillas. La película de Otto Preminger sobre la novela de Vera Caspary obtuvo un Oscar, que la película es del 44, obtuvo un Oscar. Está bien que no tuvo que ver con la dirección ni con el guión, sino con la imagen, porque fue premiada con el Oscar a la mejor fotografía en blanco y negro. La película es en blanco y negro. Muy bien, estos son los antecedentes de Vera Caspary. Ahora bien, vamos a hablar de dos novelas. Una es Laura, de 1942, con reedición en el 43, y la otra es The Husband, de 1957. O sea que hay un espacio bastante amplio entre las dos obras. Bien, Laura es una novela muy ágil, muy fácil de leer, creo que por eso tuvo un atractivo para ser llevada al cine, pero que está, digamos,
no es reducible. Yo considero que ninguna obra literaria es reducible al cine, que es otro lenguaje completamente diferente, y salvo excepciones, trasladar una obra literaria a el mundo del cine la termina empobreciendo, ¿sí? Precisamente por eso este espacio reivindica la lectura como actividad creativa. No es un intento de reivindicar el cine, sino la literatura y específicamente la lectura. Bien, Laura. Laura es una trama policial, si no, no hubiera sido incluida en la colección del Séptimo Círculo dirigida por Bioy Casares y Borges. Pero hay una peculiaridad en los autores talentosos, es que trascienden el género. O sea, si bien se proponen a escribir en un género determinado por necesidad, obviamente, monetaria, necesidades de publicación, muchos escritores se encuadran en un género. O también porque les da un sustento para desarrollar lo que ellos tienen que decir. El caso de Laura es una novela muy dinámica, con varias voces narrativas, divertida. Es muy graciosa la primera parte, donde la voz narrativa es un periodista y escritor ficticio, obviamente, muy famoso en Nueva York, que tiene una actitud completamente pedante y narra la historia de Laura con ese tono de pedantería y con una actitud peyorativa respecto de los demás personajes en los que se ve, con los que se ve inmiscuido en esa investigación. ¿Sí? Como toda novela policial tiene un misterio a resolver. La voz narrativa después va cambiando y eso le da a toda la narración un ritmo que no es vertiginoso, sino que es un ritmo preciso hasta que llega a la, instancia final, que es como una revelación, una epifanía. Que no vamos a decir cuál es tampoco, porque no es la intención de este espacio, espolear ninguna trama, ningún libro. Es una lectura dinámica, divertida, y después vamos a hablar de algo más de las obras de Vera Caspary, o por lo menos de estas dos. The Husband, que es la novela de 1957, tiene otro planteo. El ritmo es más moroso y la peculiaridad es que está escrita en tercera persona del singular, pero no es una tercera persona omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien está escrita en tercera persona, la perspectiva siempre es situada. Desde el punto de vista, conocemos el mundo narrativo a partir de la perspectiva de la protagonista, ¿sí? Vamos a explicarlo mejor. La acción transcurre mayormente en Londres y en algunos episodios en Francia, y habla de una chica de clase alta, norteamericana, con, sus mambos, hija menor de una familia muy rica, que viaja a Londres, algo así como un viaje iniciático, la primera vez que va a Europa, y conoce a un muchacho, obviamente, que va a ser, contraen nupcias, y obviamente va a ser el marido de Husband, al que se alude en el título. La narración situada desde la protagonista hoy podría llamarse un thriller, ¿sí? O sea, se van construyendo, hay un conflicto en esa pareja, ese conflicto va tomando dimensiones diferentes, no más grandes ni más pequeñas, sino diferentes. Va a haber una serie de equívocos en la percepción de la protagonista, hasta el final, obviamente, hasta que, la narración nos hace pensar que va a haber un final trágico o al menos revelador, que tampoco vamos a develar. Respecto de esto, respecto de la idea de la tercera persona situada, o sea, que un narrador narra en tercera persona, pero lo plantee desde un solo punto de vista, es obviamente un recurso por el cual el autor no nos cuenta todo lo que sabe, sino lo que sabe el personaje citado. El autor sabe que hay algo más allá que en lo que va a venir. Y esto es interesante, es un thriller, digamos. O sea, y está muy bien resuelto. Al contrario de Laura, esto puede plantearse también, el The Husband se plantea más como es más introspectivo, tiene más desarrollo psicológico,
y al mismo tiempo es más crítico de la sociedad capitalista. Por algo Vera Caspary se había afiliado al Partido Comunista. O sea, nos cuenta cuáles son los comportamientos, los usos y las costumbres de las clases altas en la segunda posguerra, a partir de 1946 en adelante. Otra característica que comparten ambas novelas, tanto Laura como The Husband, o sea, el marido, Laura como el marido, es que es una característica notable para la época. No hay héroes masculinos, en realidad. Las protagonistas de las dos novelas resuelven sus problemas por sus medios. No buscan un príncipe azul, algunos parecen un príncipe azulengo despectivamente, vamos a decirlo más sencillamente. No son salvadas de la situación, si es que son salvadas, por la acción de un hombre, sino que ellas son las que resuelven sus cuestiones, su problemática. Hay otro problema que tenemos con Vera Caspary. Yo dije anteriormente, o si no lo dije es porque me lo olvidé, tiene poca obra editada en castellano, poca obra traducida. Están estas dos novelas, Laura y The Husband, que fueron publicadas por el Séptimo Círculo, y tiene una reedición del año 2015. ¿Sí? Yo hice un poquito de trabajo en las redes para ver si se podía acceder al libro físico, ¿sí? El que tengo yo acá. Bueno, en un mercado muy libre que hay por ahí, que se puede acceder por internet, encontré que Laura está disponible. El 94 de Husband, el marido. Puede ser que también esté, pero yo no lo encontré. De todos modos, bueno, vivimos en una época tal que, si bien yo prefiero y sugiero siempre tener el artefacto libro, podemos acceder a los textos que nos interesen a través de la red, buscando archivos que pueden ser PDF, lo podemos bajar a una tablet, a un ebook y demás para leerlo. Yo creo que tanto Laura como el marido de Vera Caspary valen la pena el esfuerzo si uno quiere disfrutar de un momento muy placentero de lectura. Y bueno, esa es la finalidad de este espacio. Así que acuérdense, Vera Caspary, Laura y el marido. Lo pueden conseguir en libro físico o búsquenlo, que seguramente lo van a encontrar en PDF y para leerlo de la forma que ustedes quieran. Bueno, eso es todo por hoy. Buena suerte y buena lectura.